Muy bien, es un gusto poder continuar realizando estos videos para que ustedes puedan tener una mejor idea del contenido que se está trabajando de esta manera. En este momento vamos a cambiar de tema, vamos a dejar a un lado ya lo relacionado al presupuesto y nos vamos a enfocar al derecho tributario, específicamente en el tributo y en sí que es el derecho tributario. Para el efecto se ha preparado estos videos para que podamos tener una gráfica eh, relacionada a esto. Ahora, cuando hablamos de derecho tributario, este es un tema que ya lo abordamos al inicio del semestre. Dijimos que era una parte del derecho financiero. También dijimos que era un conjunto de principios y normas jurídicas que regulan la obtención de los ingresos por parte de los entes públicos por medio del tributo. Si nosotros Si nosotros queremos recordar un poquito en relación a esto, vamos a situarnos en qué es el tributo. Para el efecto podemos decir que es una prestación monetaria coactiva establecida por la ley y debida a una administración pública por la realización de un hecho lícito que manifiesta la capacidad económica. Entonces, el derecho tributario es una rama del derecho financiero que regula la potestad pública de crear y percibir tributos. Es el conjunto de normas jurídicas que se refieren a los tributos, normándolos en sus distintos aspectos. También tenemos que el derecho tributario podría proponer o estudiar el aspecto jurídico de la tributación en las diversas manifestaciones, como por ejemplo la actividad del Estado en las relaciones de este con los particulares y en las que generan entre estos últimos. Otra definición podría indicarnos que es un conjunto de normas y principios jurídicos que se refieren a los tributos. La ciencia del derecho tributario tiene por objeto el conocimiento de esas normas y principios. Ustedes observan la evolución del tributo. Recordemos, dentro de la parte de la historia de lo que comentamos en los primeros días de clase en relación a la evolución del derecho financiero y tributario en la historia, teníamos que al inicio, pues recuerden que todos los tributos que se podían generar eran ofrecidos hacia Dios. Entonces, por eso es que tenemos en la primera división que es ofrecido hacia un ser supremo, esas fuerzas de la naturaleza, ¿verdad? Se ofrendaban animales, se ofrendaban pieles, se ofrendaban frutos, etcétera, etcétera, porque era lo que el ser humano tenía al alcance. Luego se evolucionó un poco y se sectorizó en el aspecto de la religión, es decir, la deidad, es decir, hacia Dios y hacia los sacerdotes, hacia ese mantenimiento. Los sacerdotes en aquella época eran quienes gobernaban y quienes de alguna manera dirigían a la población. La tercera etapa que se tuvo fue dirigida hacia los caudillos, a los jefes, a los señores, a los emperadores, a los reyes, a los príncipes, etcétera, etcétera. Por eso es que en la etapa romana, precisamente cuando existió Jesús, que lo usamos como un punto de referencia en la historia, se ofrendaba, ¿verdad? De hecho, se tenían a personas que eran los recaudadores de impuestos, para que ustedes lo tengan como una manera un poco gráfica. Y posteriormente la última etapa, que es la que actualmente todavía estamos viviendo, que es en relación al Estado. Surge el Estado como lo conocemos ahora y recuerden que el Estado pues ha sufrido varias etapas. Dentro de todas esas etapas está la limitación del poder que se le ha tenido y ha venido evolucionando. Por eso es que hoy los tributos que conocemos es para atender los costos o servicios públicos, es decir, mantener esa actividad financiera que el Estado está obligado a realizar para devolvernos los tributos que nosotros damos a través de servicios públicos. La diferencia entre derecho financiero y derecho fiscal y tributario la tenemos en la pantalla. El derecho financiero se refiere a la obtención, manejo y aplicación de los recursos. El derecho fiscal pues se relaciona o se enfoca únicamente en la obtención de los recursos patrimoniales, crediticios y tributarios.
Y el derecho tributario se refiere solamente a la obtención de contribuciones, impuestos, aportaciones de seguro social y las contribuciones de mejora. El derecho tributario es una rama del derecho público que va a regular todo lo relativo al nacimiento, al cumplimiento o incumplimiento, la extinción y modificación de la relación jurídico-tributaria e identifica a todos y cada uno de esos elementos, siendo el más importante el poder tributario para ser el origen del mismo en un contexto polémico. Eso tenemos que tenerlo muy claro, sobre todo para la última parte de este semestre, en donde vamos a analizar cómo el Estado puede hacer efectiva ese poder de coacción que tiene cuando nosotros incumplimos con el pago de los tributos. Ahora, dentro del contenido del derecho tributario tenemos que se divide en dos partes. Una parte general que va a contener esas normas generales aplicadas a todos los tributos, es decir, un código tributario, y esta a su vez se divide en dos. Tenemos el derecho tributario material, que se refiere a las normas sustanciales relativas que generan una obligación tributaria, y eso lo encontramos en los artículos 14 y 18 del Código Tributario. Y tenemos la subdivisión del derecho tributario formal, que esta va a contener todo lo relativo a la aplicación de las normas al caso concreto. Es decir, nos va a decir cómo poner en práctica esa parte del derecho tributario material. Dentro de la parte especial se va a regular todo el estudio, análisis y cumplimiento de la obligación tributaria de cada uno de los tributos, porque va a contener elementos esenciales de la relación, sin los cuales no pudiera existir, pero enfocada a un tributo específico, va a contener normas concretas y particulares de cada tributo. De las características del derecho tributario tenemos la coacción en la génesis del tributo, que se refiere a que el Estado hace uso de la potestad tributaria que se va a derivar del poder imperio para crear de forma unilateral una obligación en relación al pago de los tributos. La coacción normada se refiere a que es la relación de derecho que cumple con el principio constitucional de ser respetado por el Estado. Las normas solamente pueden ser implementadas por el Estado en ejercicio del principio de legalidad, pero funcionan de forma coactiva. La tipicidad del hecho imponible. El hecho o situación debe encontrarse normada en la ley y debe contener los elementos necesarios para su identificación como el objeto de conocer desde el punto de vista descriptivo determinada situación. Esto va a generar un hecho imponible y esto genera también un tributo. La distinción de tributos en género y en especies. Cuando hablamos de tributos, nos referimos al género de los gravámenes impositivos y a la especie del impuesto. El E o la característica E se refiere a la interpretación no analógica, que esta significa que no se pueden crear figuras por analogía, es decir, aquellas que no estén reguladas en el Código Tributario. La irretroactividad significa que no existe en materia tributaria, y esto lo encontramos en el artículo 66 del Código Tributario. La irrenunciabilidad del crédito tributario por parte del Estado significa que el Estado no puede decidir si cobra o no el tributo. Ese es un hecho que definitivamente sí se puede o se tiene que ejercer, mejor dicho. Esta es una diferencia en relación, por ejemplo, a las multas y los recargos, que de acuerdo a la Constitución, pues sí se pueden exonerar a través de un trámite realizado ante el presidente de la República mediante un acuerdo gubernativo. Los impuestos no son negociables ni rebajables. Las multas y sanciones sí. Ahora, la finalidad de cobertura del gasto público nos indica que es dentro de los fines que tiene para satisfacción de las necesidades públicas, así como la subsistencia del mismo Estado y la redistribución de la riqueza. Y la capacidad contributiva finalmente se refiere a que el contribuyente debe tener un acuerdo de teorías financieras, económicas, políticas, sociales y culturales, así como económicas también,
para poder contribuir a esos gastos públicos. La capacidad económica es el más valioso instrumento de interpretación del derecho positivo y el único soporte valioso de estructuración de la dogmática del tributo. Existe la autonomía del derecho tributario y algo esencial es que la codificación del derecho tributario la tenemos encuadrada primero en la Constitución Política de la República de Guatemala y luego en el Código Tributario. Ahí encontramos las disposiciones preliminares, la obligación tributaria, las infracciones y sanciones, los procedimientos administrativos y el proceso contencioso tributario, que es lo que se va a ver en la última etapa de este semestre. En cuanto a la autonomía, debemos recordarnos que efectivamente es un área autónoma porque cuenta con sus elementos y cuenta con sus principios, así como cuenta con su propia regulación. Eso es lo que le da el carácter de autonomía. Dentro de los elementos del propio derecho tributario tenemos que la Constitución Política de la República de Guatemala le da vida y ahí contiene artículos que son propiamente aplicables únicamente al derecho tributario, como por ejemplo el artículo 239 y el artículo 243. También va a contar con leyes ordinarias aplicables a las relaciones jurídico-tributarias, como por ejemplo el Código Tributario, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del valor agregado y el impuesto único sobre el inmueble. Tenemos otros ejemplos también en donde se regula parte de esto, que es lo relacionado al Cauca, a la ley de timbre de herencias, legados y donaciones y pues obviamente todos los reglamentos que tenemos. Hay cuestiones que son bien importantes también, que lo van a encontrar en el material que se les ha cargado, como todo lo relacionado a los principios que van a regular el Código Tributario, como por ejemplo el principio de legalidad, el principio de capacidad de pago, el principio de irretroactividad de la ley en materia tributaria, el principio de justicia tributaria, el principio de no confiscación, ¿sí? Luego tenemos también toda la evolución de los tributos que surgieron pues en relación a Roma, a Grecia y hasta llegar a la Edad Media y posteriormente a la Edad Moderna, que es lo que conocemos hasta este momento.